Hola, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Para aquellos que no escucharon cuando me presenté o que se acaban de unir, mi nombre es Valerie Bobadilla. Yo soy la encargada de inclusión laboral y en esta tarde le hemos preparado un encuentro virtual donde vamos a estar conociendo sus derechos en materia de discapacidad, específicamente el derecho al trabajo. Hoy es un día muy especial porque conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este día fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues para promover el derecho de la persona con discapacidad, su bienestar, así como también concientizar su estado de situación en todos los ámbitos de la vida social, en lo político, en lo cultural, en lo económico. ¿Qué vamos a estar viendo en el transcurso de estos 30 minutos? Los siguientes temas. Vamos a ver la discapacidad como concepto, el estado de situación de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, el marco normativo en materia de discapacidad y qué se ha hecho para incluir a las personas con discapacidad al mercado laboral. Entonces, después que yo termine mi disertación, ustedes también van a tener la oportunidad de participar. Agradecemos que sus preguntas, sus comentarios, pues lo coloquen a través del chat. Muchísimas gracias a Jonathan Javier, nuestro intérprete en lengua de señas, que nos está acompañando esta tarde para asegurar que este evento sea accesible para todas las personas. Muy bien, iniciando. El concepto de persona con discapacidad. ¿Quién es una persona con discapacidad? Acorde a la Convención sobre los Derechos de las Naciones Unidas, cito textualmente, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, estas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Las personas con discapacidad no son aquellas que se ven solamente desde el plano de su condición de salud o de su funcionamiento corporal. Además de esto, están barreras de tipo actitudinal, barreras en la comunicación, barreras en el entorno físico. Y estas barreras se revelan en el ámbito laboral, por ejemplo, cuando una persona no puede participar en un proceso de reclutamiento y selección en igualdad de condiciones, porque, por ejemplo, no se le considera dentro de la convocatoria esa vacante, porque todo está en un formato quizás en tinta o donde se está presentando la información en una página web. La página web no es accesible porque la persona no la puede leer a través de su lector de pantalla, o que no cuente la persona con discapacidad auditiva con el apoyo de un intérprete en lengua de señas, como lo tenemos esta tarde, pues para comunicarse con ese reclutador. Una persona con discapacidad físico-motora, por poner un ejemplo, un usuario de silla de ruedas, no puede acceder a la entrevista porque está en un segundo piso quizás y no se hizo el ajuste de que la entrevista fuera en un primer nivel. Estas barreras permean a toda la sociedad, no solamente en el ámbito laboral. Esas barreras se evidencian en el ámbito educativo. Estas barreras también se evidencian en la formación técnico-profesional, en el acceso a la salud. También esas barreras actitudinales, además de reflejarse en el entorno laboral, en los compañeros, en los directivos, se reflejan en las familias de una forma diferente y también en la propia persona con discapacidad. Vamos a ver en lo adelante cómo esas barreras se reflejan en la sociedad en general, en el ámbito de trabajo, pero también viéndolo desde el punto de vista de la familia y el individuo. Continuamos. Ahora yo voy a pasar a un estudio que el CONADIS publicó en el 2020, donde se evidenciaba la situación laboral de las personas con discapacidad. Ese estudio tuvo por nombre Consecuencias sociales y económicas de la exclusión laboral de las personas con discapacidad en República Dominicana.
Pero poniéndonos un poco en el contexto a nivel de Latinoamérica y otros países del mundo, ¿qué hay? ¿Qué sucede? ¿Qué se habla sobre la exclusión laboral de las personas con discapacidad? Por ejemplo, el Informe Mundial de Discapacidad del 2001 de la Organización Mundial de la Salud dice que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar desempleadas. Suelen tener salarios más bajos cuando trabajan y en general tienen peores oportunidades de empleo. Asimismo, este informe indica que a un mismo nivel de ingresos, esta población y sus hogares se encuentran en mayor desventaja económica, en razón de los costos adicionales que supone la condición de salud relacionada con la discapacidad. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dice que los ingresos de los países se reducen considerablemente entre un 3 y un 7%. Esos ingresos que los países reciben se conocen como el Producto Interno Bruto o el PIB de un país. Asimismo, otras fuentes señalan que la exclusión laboral afecta el acceso a la educación, como ya dije, disminuye el Producto Interno Bruto de los países, aumenta los gastos de asistencia social y además las empresas y las instituciones públicas, la sociedad en general, que contrata personas, desaprovecha el capital social que representa a la población con discapacidad. La inclusión laboral tiene también sus beneficios. Las personas con discapacidad tienen una mayor autonomía económica, pueden incluirse en otras áreas de la sociedad, por lo que esto mejora su bienestar en general. En adición a lo que le acabo de comentar, también la familia resulta beneficiada porque se reduce la carga económica que ésta lleva. De igual modo, disminuye la demanda de asistencia social, aumenta la fuerza laboral, se robustecen las recaudaciones del gobierno y contribuye de manera importante a la economía de los países. Ahora voy a pasar al estudio que anteriormente le comenté del CONADIS. Este estudio tuvo como objetivo general analizar la situación con respecto a la inclusión laboral de la población con discapacidad en República Dominicana. En este estudio también se incluyeron las principales barreras y las consecuencias económicas y sociales de la exclusión laboral a nivel individual, familiar y para el Estado. Como objetivos específicos se abordaron los siguientes 5 puntos. Se caracterizó la situación laboral de las personas con discapacidad en República Dominicana. Se describieron las principales barreras que restringen esta participación. Se exploraron las consecuencias económicas y sociales de la exclusión del mercado laboral. Se mapeó la respuesta nacional a nivel de políticas, programas, proyectos, acciones, todas ellas dirigidas al logro de la inclusión de personas con discapacidad en el mercado de trabajo. De igual modo, se realizaron recomendaciones de cara al diseño de intervenciones dirigidas al logro de la inclusión laboral de la población con discapacidad en el país. Les invitamos a través de nuestra página web www.conadis.gov.do a ampliar más sobre las informaciones de este estudio. Allí lo tenemos publicado. Entonces, abordando la parte de la metodología de este estudio, es un estudio de tipo descriptivo analítico con conjugación y triangulación de distintos métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas. Para caracterizar la población con discapacidad en edad de trabajar, utilizamos como principal fuente de datos el 9º Censo de Población y Vivienda. Esto con la finalidad de analizar y visibilizar las brechas con respecto a la población en general. ¿Qué diferencias existen entre la población con discapacidad y la población general? Para el levantamiento de la información cualitativa, 57 personas fueron entrevistadas en grupos focales, con informantes claves que participaron o no en las entrevistas colectivas. Dentro de ese grupo participaron personas con discapacidad de distintos orígenes, familiares, instituciones públicas, asociaciones sin fines de lucro ASFL, empresas privadas, organismos de cooperación internacional, el CONADIS, entre otros.
¿Cuáles fueron los hallazgos de este estudio? Pues según los datos, existe una mayor presencia de personas con discapacidad inactivas con relación a la población general. Las personas con discapacidad participan en menor medida dentro de esa población económicamente activa y una mayor proporción de esa población económicamente activa o PEA con discapacidad se encuentra dentro de los desocupados. Como podemos ver en este gráfico de barras, la fuente es el 9º Censo Nacional de Población y Vivienda. Si nos concentramos en las barras de color naranja, a mano derecha van a poder ver que la población económicamente activa es de un 61.09%, que es superior a la población general, que es de un 56.28%. Asimismo, los principales indicadores de empleo que mide el Censo de Población y Vivienda, como tasa de ocupación, tasa de desempleo, tasa de participación, si nos concentramos en las flechas de color rojo dentro de estos gráficos de barra, nos vamos a poder dar cuenta que las personas con discapacidad pues tienden a estar en menor medida ocupadas, tienen mayores tasas de desempleo y también menores tasas de participación dentro del mercado laboral. En consecuencia, la participación en la actividad económica de la población en edad de trabajar, o PET, con discapacidad es menor en comparación con la de la población general. Las mujeres participan en menor medida de ese mercado de trabajo. La tasa de desempleo en las personas con discapacidad es 2.4 veces mayor que la población general, y el desempleo afecta más a los hombres con discapacidad. Asimismo, la tasa de ocupación de la población con discapacidad es menor. Otra evidencia de las dificultades de acceso de la población con discapacidad al mercado de trabajo. ¿Cuáles barreras se identificaron para el acceso al empleo? Estas barreras obedecen, según el estudio, a múltiples dimensiones. Está el ámbito, barreras en el ámbito individual, en el ámbito familiar y comunitario, en las relaciones sociales, en el ámbito de la sociedad y su conjunto. Todas ellas afectan la inserción o la inclusión laboral más bien de las personas con discapacidad al mercado de trabajo. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de barreras en el ámbito individual? Bueno, según el estudio, hay una falta de empoderamiento individual por esa autointernalización de la discapacidad, que la persona la concibe como una minusvalía que debe de avergonzar o que avergüenza y por tanto se debe de esconder. Dentro del grupo focal, una de las personas con discapacidad dijo que el principal obstáculo es uno mismo por la falta de seguridad. De igual modo, hay un estrés permanente causado por el estigma percibido en el ámbito laboral. A las personas con discapacidad, algunos compañeros de trabajo, según reportaron en el grupo focal, se refieren a ellos con ciertos epítetos sobre su condición de discapacidad. Y esto, pues, ¿verdad?, se vuelve como un factor que afecta a todo, a la persona y en sus actitudes y comportamientos, con la falta de disposición para ir al trabajo, para participar en el mercado laboral, o terminan abandonando el trabajo, se encierran en sus casas. Entonces, esto es la barrera dentro del ámbito individual. Ya dentro del ámbito familiar hay una falta de fomento a la autonomía de las personas con discapacidad. Esto se devenga en la sobreprotección, lo que tiene como resultado esa inseguridad, ese temor a la discriminación que sienten los familiares, que la persona va a poder vivenciar fuera del ámbito familiar. Por ejemplo, las cuidadoras de personas con discapacidad reportaron lo siguiente: no veo seguridad de llevarla a un lugar y dejarla sin una persona que la vigile. Otra persona dijo: a ella le gustaría trabajar, pero con el sistema que tenemos en este país, yo no me atrevo a dejarla. De igual modo, hay una falta de apoyo solidario y comunitario a esas familias y personas con discapacidad en momentos en que este cuidador o cuidadora necesita, ¿verdad?, retirarse, y la persona con discapacidad necesita hacer algún tipo de desplazamiento, dígase, por ejemplo, para llevar un cubículo y demás.
Entonces, ¿cuál es el efecto de esa sobreprotección? Esa dependencia de la persona, el estímulo a la formación de una mentalidad de persona asistida. Entonces, ¿cuál es el resultado? Una menor probabilidad de que la persona logre incluirse en el mercado laboral. Por tanto, se hace necesaria la promoción del papel de la familia como promotora y propiciadora de la autonomía y del empoderamiento de las personas con discapacidad. La familia tiene un papel fundamental en la demanda de derechos de las personas con discapacidad. La misma persona con discapacidad también debe demandar esos derechos. Por tanto, es desde el individuo, desde el núcleo familiar, que se fomente esta autonomía y esta participación. Ya dentro del ámbito de las relaciones sociales, aquí se refleja la falta o la ausencia del asociativismo, que nos referimos a esto cuando las personas con discapacidad pasan a pertenecer a asociaciones de personas con discapacidad que trabajan en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, esa falta de participación social que es limitada, pues tiene como resultado la autorreclusión, el aislamiento y la falta de ingresos propios. Por ejemplo, dentro del grupo focal, las instituciones dijeron que las personas con discapacidad que estaban asociadas tienen un mayor rendimiento, persistencia y proactividad de aquellos alumnos con discapacidad que están asociados frente a aquellos que no están asociados. Por tanto, la asociatividad es una herramienta para la inclusión, no solamente laboral, sino también en la educación, en la parte recreativa y deportiva. Dentro de la sociedad y su conjunto, las barreras de accesibilidad universal también se evidenciaron. Por ejemplo, la persistencia de barreras físicas. Personas con discapacidad reportaron que las calles no están preparadas para las personas con condiciones especiales. Esto lo reportó una persona con discapacidad. La falta de accesibilidad de la comunicación, la necesidad de intérpretes de información en formatos accesibles, que no todo, ¿verdad?, está en tinta, sino que se considere a la persona con discapacidad visual o la persona con discapacidad auditiva. El transporte no accesible es un obstáculo también para el proceso formativo, inclusive de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Asimismo, las dificultades financieras, principalmente, pues para trasladarse a un lugar de trabajo o estudio, porque desplazarse, ¿verdad?, en otra opción que sea accesible resulta ser más costoso. Las personas con discapacidad aquí reportaron que las autoridades deben de hacer lo posible para que las personas con discapacidad no paguen por el transporte. Ya dentro de la accesibilidad a la comunicación, una persona dentro del grupo focal reportó que es importante contar con un intérprete. Dentro de las barreras de acceso a la educación está el analfabetismo y la deserción frecuentes por sobreprotección familiar. De nuevo aquí entra el rol de la familia, o la negligencia de esta por problemas financieros también. De igual modo, hay una limitada oferta de educación inclusiva a nivel público, el acceso físico limitado y la inaccesibilidad a oferta privada por razones financieras o por la negativa de los centros para la incorporación. El sector empresarial refiere que muchas veces no pueden contratar a las personas con discapacidad porque estas no poseen el perfil por competencias y no necesariamente por aprensión sobre su desempeño. El bajo nivel educativo fue constatado en el análisis cuantitativo y constituye el principal escollo para la inclusión laboral identificado por unanimidad por los actores presentes en estos grupos focales. También hay barreras en el acceso a la salud que están vinculadas con la falta de ingresos para enfrentar costos no cubiertos por los seguros de salud. La situación es más crítica en el caso de la persona con discapacidad psicosocial por el alto costo que tienen los medicamentos, las pocas iniciativas que existen en marcha para aumentar acceso a servicios de calidad y con calidez. También hay barreras en el ámbito de trabajo, las barreras actitudinales en un temor a la productividad por parte del personal directivo. Todavía persiste el mito, la creencia de los costos elevados de adecuación de infraestructura, mobiliarios y herramientas, cuando hay estudios, por ejemplo, del Job Accommodation Network del 2000,
2006 que dicen que muchos de estos costos, si no tienen un costo cero, el costo máximo es de $500. De igual modo, hay una falta de engranaje educativo articulado que promueva un mayor acceso a la educación secundaria, técnica y universitaria, y de igual modo, hay una falta de políticas de reclutamiento que garanticen que las personas con discapacidad puedan optar, ¿verdad?, por los puestos de trabajo. Se revela también la falta de ajustes razonables para garantizar que ese acceso sea en igualdad de condiciones. Otra barrera, la discriminación y el estigma, cómo es concebida en el imaginario social de por qué las personas con discapacidad, ¿verdad?, viven en dicha situación. Es una barrera cultural importante. Hay una contradicción entre la percepción de no discriminación entre la persona con discapacidad y los representantes de CONADIS. En este estudio se reveló que falta mecanismos de vigilancia, de documentación y seguimiento y promoción interna donde un empleado con discapacidad, si tiene alguna necesidad que le aqueje como empleado con discapacidad, pues pueda reportarla a través de estos mecanismos. Ahora bien, conocida la situación de las personas con discapacidad y cómo estas diferencias entre la población general y la población con discapacidad, ¿qué tenemos en la mano para hacernos y demandar los derechos y trabajar por los derechos de la persona con discapacidad? En República Dominicana tenemos un fuerte marco normativo que vela por la inclusión de las personas con discapacidad. Está la Ley de Igualdad sobre Derechos de la Persona con Discapacidad, que en el artículo 14 habla sobre las políticas de integración laboral. Esta tiene la finalidad, pues, que las personas con discapacidad puedan, ¿verdad?, ser parte y participar del sistema ordinario de trabajo, o en su defecto, su incorporación a un sistema de empleo por protegido o por cuenta propia que aseguren su independencia económica. Acorde a la Organización Internacional de Trabajo, este es un punto importante que tenemos que revisar dentro de nuestra ley, no se habla ya del sistema de empleo protegido en el sentido de que existen mecanismos como el empleo con apoyo, que son estrategias, ¿verdad?, para que las personas puedan participar en el mercado regular de trabajo a través de una serie de estrategias. Pues lo ideal es esto, que pertenecen al sistema ordinario de trabajo, al mercado laboral normalizado, porque los centros de empleo protegidos, pues, sí, no aportan directamente al PIB, al ingreso de los países. Entonces, por eso la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, impulsa a que las personas con discapacidad participen en igualdad de condiciones en el mercado de trabajo normalizado. Entonces, en este párrafo que dice que para dar cumplimiento a esto que se establece, el CONADIS debe procurar que las instancias públicas y privadas garanticen esa participación y la inclusión laboral en el sector público y privado. En el sector público nunca será inferior a un 5% y en el sector privado nunca será menor a un 2%. En entornos laborales que sean abiertos, inclusivos, accesibles en condiciones de igualdad. Es decir, que esa gerencia tiene que estar comprometida, tienen que existir políticas y procedimientos, se tiene que implementar la accesibilidad, se tiene que implementar los ajustes razonables y una serie de estrategias como esta que apoyan a que esa inclusión laboral sea efectiva. Esos principios de la ley están fundamentados en respecto a la dignidad inherente de todas las personas, la no discriminación, la igualdad de derechos, la equidad, la solidaridad, la justicia social, entre otros valores. Tenemos también el Código de Trabajo de la República Dominicana, que su artículo 315 establece también el derecho de las personas con discapacidad a laborar en una ocupación fija y permanente en igualdad de otros trabajadores. La Ley de Función Pública para el sector público, las instituciones del Estado, en el artículo 3, habla sobre la igualdad de acceso a la función pública como un derecho universal de acceder a los cargos y a las oportunidades de la función pública sin otro criterio que sea el mérito propio de la persona y sin discriminación por género, discapacidad o de cualquier otra índole. Tenemos también la Ley 112, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el marco, la sombrilla, ¿verdad?, por la cual el país se dirige a través de un conjunto de estrategias, de objetivos específicos a lograr esa nación que queremos. Las personas con discapacidad aparecen en diferentes líneas de acción y diferentes objetivos específicos.
Uno de ellos es el 2.3.6, que establece la garantía de oportunidades a las personas con discapacidad para impulsar su inclusión económica y social y proteger a aquellas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. De igual modo, se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, donde en el artículo 27.1 los estados partes, República Dominicana, uno de ellos, reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. ¿Qué se ha hecho desde el Estado Dominicano, viendo el Estado como desde una perspectiva de desarrollo humano, donde se entiende que todas las instituciones, sea el gobierno central, los gobiernos locales, las instituciones públicas, privadas, las asociaciones de personas con discapacidad, todos nosotros formamos parte del Estado Dominicano? Entonces, ¿qué se ha hecho con respecto a este marco normativo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta son estos 4 puntos para que las políticas sean efectivas. Tenemos que tomar en cuenta el marco normativo, el marco programático, los recursos y espacios de articulación con los actores, donde se intercambie información y se dé este liderazgo para la promoción de los derechos de la persona con discapacidad. Hemos alcanzado diferentes hitos desde los diferentes ministerios, por ejemplo, en el 91, el reglamento M007 para proyectar edificaciones sin barreras arquitectónicas por el Ministerio de Obras Públicas. En el 2003 existen diferentes órdenes departamentales que velan por la inclusión de las personas con discapacidad por parte del Ministerio de Educación. En el 2008 se promulga la ley 4202, la Ley General de Discapacidad, que luego es derogada por la ley número 513. En el 2013, la Oficina Nacional de Estadística incluye ese módulo de medición de la discapacidad a través de la ENOGAR. En el 2015, la Junta Monetaria publica una resolución para el trato igualitario de los usuarios y las usuarias con discapacidad. El CONADIS en el 2006 fomenta o promulga también el reglamento de aplicación de la ley número 513 a través de su decreto de aplicación 363-16, la Agenda Nacional de Inclusión Plena en coordinación con el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, la Agenda Municipal de Desarrollo, la NORDOM, que es la norma 779 de accesibilidad al medio físico, los criterios y requisitos generales para un diseño universal. Asimismo, el Poder Judicial en el 2013 con la política de igualdad para las personas con discapacidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2022, en el 2018 el CIUBEN con la actualización del cuestionario con los lineamientos del Grupo Washington, y ya desde el CONADIS acciones directas e indirectas, como los servicios de asesoría y acompañamiento a empresas e instituciones, tanto del sector público como privado. Se ha evidenciado cómo se ha ido incluyendo y contratando cada vez más personas con discapacidad, acciones para el fomento del autoempleo, coordinación y articulación, servicios de asistencia legal, acuerdos institucionales, el programa Vida Independiente, entrega de dispositivos de apoyo, la certificación de discapacidad que abre puertas a diferentes beneficios sociales, el sello de buenas prácticas, el sello RD Incluye, que recientemente cerramos la 5ª edición con muchísimo éxito. Se reconocieron 62 instituciones, 145 buenas prácticas en favor y en promoción de los derechos de las personas con discapacidad en distintos ámbitos. Asimismo, participan otras acciones, participan otras instituciones que también son garantes de derechos desde esa perspectiva de desarrollo humano que le comenté, como sociedad civil, con concientización, promoción, salud, la academia o las universidades, la cátedra de la UNESCO, mejoras en accesibilidad física y comunicacional, proporcionando ajustes razonables. Aunque hay escasa oferta de becas, hay oferta de becas para personas con discapacidad, programas de concientización, oferta formativa en educación especial, las empresas concientizando a su personal, contratando, obteniendo conocimiento del cumplimiento de la cuota, cómo hacerlo, mejoras en accesibilidad física y comunicacional, adquisición de ayudas técnicas, ajustes razonables, modificación en procesos de reclutamiento y selección, y organismos de cooperación internacional como PNUD, OBS, UNICEF, UNFPA, OIT, el BID, apoyando proyectos como este estudio que le comenté, que genera datos
para la toma de decisiones en materia de políticas públicas, entre otros proyectos más que velan por esa inclusión de las personas con discapacidad. De mi parte es todo. Vamos a abrir ahora un momento, un espacio de preguntas y respuestas. Yo le agradezco muchísimo su atención. Vamos a utilizar el chat y por aquí vamos a estar entonces respondiendo cualquier interrogante que tengan. Muchísimas gracias. Muy bien, veo a una persona con la manito levantada. Se trata de Cecilia Espíritu. Si desea, puede por favor escribir por el chat, que es el medio que tenemos disponible pues para responder sus preguntas. Muchísimas gracias por la participación. Le leemos. Muy bien, muchas gracias. Nos consultan si es posible compartir la presentación. Pueden dirigirse a nosotros al correo de inclusión laboral. Lo voy a poner a través de, por aquí por el chat. También esta grabación la van a tener disponible en nuestro canal de YouTube, Conadis RD. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no hay ninguna intervención. No veo otra persona con la mano levantada. Ah, bueno, sí. Me están llegando las preguntas. Una persona con discapacidad auditiva puede aplicar a una beca en la universidad. Toda persona, sin importar su discapacidad, tiene acceso a los programas, a las políticas, ¿verdad? En general, a todas las acciones que tiene el Estado. Así que, por supuesto, todas las personas pueden aplicar a una beca sin importar la discapacidad. ¿Hay algún lugar donde referir a los colaboradores con discapacidad para que conozcan sobre este tema? Muy bien, nosotros desde el CONADIS tenemos charlas y talleres que abordan los temas de interacción, trato digno, también temas en materia de inclusión laboral. Nuestros servicios no tienen ningún costo, son libres de costo y se pueden coordinar con ustedes, las empresas, las personas interesadas, pues para concientizar a todo el personal sobre los derechos. De igual manera, nos apoyamos de las asociaciones sin fines de lucro de personas con discapacidad que trabajan en intermediación laboral, pues para que sean concientizadas, para que ustedes también tengan una terna de candidatos con discapacidad disponible para fines de contratación. Si nosotros suplimos un intérprete, realmente el CONADIS no suple intérpretes, esto se coordina a través de asociaciones de intérpretes de lengua de señas que ofrecen sus servicios. Muy bien, quizás a pertenecer a algún foro donde recibe información constante. Sí, lo interesante de conocer sobre discapacidad es poder involucrarse con las asociaciones, con el CONADIS. A partir de allí nosotros pues desarrollamos diferentes actividades que la vamos dando a conocer a través de nuestras redes sociales. Le invito a seguirnos en CONADIS RD, se lo voy a poner aquí en el chat para que nos sigan. De igual modo, nuestros aliados estratégicos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, también
a través de sus redes publican diferentes actividades, inclusive para la semana que viene vamos a estar lanzando las guías de inclusión laboral dirigida a empresas, instituciones públicas y una adicional dirigida a demandantes de empleo con discapacidad. Este evento será promocionado a través de las redes sociales del CONADIS y podrán conectarse a través de YouTube para que conozcan acerca de esta importante herramienta para el reclutamiento y selección de personal inclusivo. Así que desde ya le vamos invitando a que nos dé seguimiento por las redes sociales. ¿Alguna otra intervención? Parece que no. Bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a Jonathan y seguimos en contacto. Buenas tardes.